Llegó el momento de explorar la asombrosa vida de Rubén Darío. Hola, Rubén Darío. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, pequeñito. ¿Usted no tiene apellido? Claro. Mi nombre real es Félix Rubén García Sarmiento. Entonces, ¿Darío de dónde viene? De él, mi tatarabuelo. Todos le decían Don Darío. Y era tan popular que a sus hijos e hijas les decían los Daríos. ¿Y ellos también son Daríos? El pequeño soy yo y ellos son mis tíos abuelos Félix y Bernarda, quienes me criaron en mi infancia en Nicaragua. ¿Y cuándo empezó a escribir Rubén Darío? Muy temprano, casi a tu edad. A los 3 años ya sabía leer y a los 12 escribí mi primer soneto. ¡Fua! Era un niño prolijo. Prodigio, Samba, así parece. Siempre fui creativo y memorioso, por eso me invitaban a recitar poesías en actos públicos. Una lágrima lloraba por ti. Pero la poesía no fue la única de mis pasiones. ¿Qué otra cosa le gusta hacer? ¿Bailar? Bueno, bailar me gustaba mucho, pero siempre amé viajar. Y así recorrí el mundo. Viví en El Salvador y en muy pocos años viví en Guatemala, Costa Rica y Panamá, hasta que me asenté en Chile, donde conseguí trabajo como periodista. Fue allí donde publiqué mi primera gran obra, titulada Azul, que da origen a un movimiento llamado modernismo. Ah, ¿el modernismo se llamaba así porque estaba adelantado a su época? Sí, Samba. Y esos poemas y textos fueron leídos y reconocidos en España, pero también en Buenos Aires, donde me fui a vivir. ¿Vivió en Argentina, Rubén Darío? Sí, y allí fui muy feliz. Pero no me detuve y pude viajar como corresponsal a Europa, uno de mis sueños. En 1898 fui a Madrid, donde descubrí que 2 grandes poetas como Manuel y Antonio Machado me admiraban y conocían mi obra. Y luego fui a París, donde pude presenciar la construcción de obras impresionantes, como la Torre Eiffel. ¿Y volvió a Nicaragua, Rubén Darío? Ay, Samba, mi vida dio tantas vueltas. Fui embajador en Madrid, escribí un libro dedicado a tu hermoso país en París y fui a Nueva York a defender la unión entre los países americanos en tiempos de guerra. ¡Fua! ¡Qué manera de viajar! Y no lo lamento para nada, pequeñín. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, Rubén Darío? Porque si no, no hubiera sido una asombrosa vida.